¿Qué tal amigos y amigas de Vistazo Online? Está con usted Andrés Álvarez Rueda para darle a conocer un resumen de las noticias más destacadas de hoy miércoles 11 de octubre del 2023. A continuación las notas nacionales. El contrato entre el Estado y Minera Panamá S.A., sujeto a diversas modificaciones, se encamina de nuevo a la Asamblea Nacional para sus 3 debates. El Consejo de Gabinete aprobó las modificaciones al documento. El Ejecutivo y la empresa llegaron a un acuerdo para ajustar las recomendaciones identificadas en la resolución de la Comisión de Comercio y Asuntos Económicos de la Asamblea Nacional. Estas modificaciones, señala un comunicado de la Presidencia, fueron el resultado de las consultas efectuadas a sindicatos, gremios, organizaciones y pobladores de las comunidades adyacentes a la explotación minera. En primer lugar, se ha eliminado del contrato la posibilidad de expropiación, garantizando que Minera Panamá solo puede explorar, extraer y explotar cobre y sus minerales asociados en el área de concesión en los distritos de Donoso y Omar Torrijos, sin la facultad de extraer minerales fuera de esta zona. Asimismo, se eliminó del contrato la cláusula que permitía a Minera Panamá solicitar restricciones al espacio aéreo. Además, se elimina la cláusula sobre el contrato marco y se declara que los términos del proyecto de ley solo aplica a Minera Panamá. Se elimina el derecho de Minera Panamá de solicitar al Estado clasificar la identidad de beneficiarios finales de acceso restringido y se establece que esta información está sujeta a la Ley General de Panamá. También se elimina la cláusula del contrato que contemplaba que el Estado otorgaría una concesión de exploración de oro, plata, molibdeno. Es decir, el proyecto de ley no autoriza ninguna otra concesión para Minera Panamá. El contrato deja claro que la Oficina Oficial de Fiscalización es una herramienta más de fiscalización y monitoreo. El Estado mantiene todas las facultades constitucionales y legales de fiscalización y monitoreo, y no hay límites al número de funcionarios que pueden fiscalizar las operaciones. Se incluyó una cláusula reafirmando que nada en el contrato restringe ni limita la soberanía de la República de Panamá sobre su territorio. Las modificaciones se dan luego de las inquietudes que surgieron durante la consulta ciudadana en la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay sectores que quieren eliminar el contrato. Más noticias. De manera unánime, los diputados miembros de la Comisión de Credenciales, Reglamento y Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales de la Asamblea Nacional decidieron archivar una denuncia contra la magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, María Eugenia López, por el delito contra los servidores públicos. Se trata de la carpetilla 288 que mantiene una denuncia presentada por Luis Eduardo Camacho y Ricardo Martinelli Berrocal contra la magistrada presidente de la Corte por supuestamente alterar las fechas de los casos para acelerar la sentencia contra Martinelli. El diputado independiente y miembro de esta comisión, Gabriel Silva, alegó que esta denuncia no cumple con los requisitos básicos y no existe delito para ser admitida. A esta opinión se sumó el diputado perredista Roberto Ábrego y el panameñista Hugo Méndez. Durante la sesión, los diputados archivaron la carpetilla número 299 contra los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, contra los magistrados de la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, José Eduardo Ayuprado, Maribel Cornejo Batista y María Eugenia López Arias por el supuesto delito contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad y extralimitación de funciones y por el posible delito de corrupción por fraude procesal. El denunciante alegó que los magistrados firmaron una sentencia condenatoria contra Luis Eduardo Garcés Tapia,
luego de ser absuelto en primera y segunda instancia, y los magistrados se acogieron a un acuerdo de casación presentado por el Ministerio Público. Sin embargo, el querellante señaló que no se le notificó a Garcés Tapia de la audiencia, no se llevó citación y no tuvo representación porque se le avisó cuando se iba a dar dicha audiencia. La carpetilla penal 294 consta de una denuncia presentada por Donaldo Sousa y Susana Araceli Serracín en contra del presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, por el presunto delito de extralimitación de funciones constitucionales contra el ambiente, abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos contra el patrimonio histórico y desacato de sentencias de la Corte Suprema de Justicia por autorizar la renegociación del contrato minero y por los posibles impactos ambientales negativos. Más noticias: la candidatura de Marta Linares de Martinelli a la vicepresidencia de la República por el opositor Partido Realizando Metas pasó el primer filtro establecido por el Código Electoral para ser impugnada. Según fuentes del Tribunal Electoral, el plazo establecido para los miembros del partido ya venció y no hubo ninguna impugnación. Detalló la fuente que en principio se trata de dos procesos para impugnar, uno a lo interno del partido y otro luego de la publicación de la totalidad de las postulaciones de los candidatos. El Tribunal Electoral, a través de la Secretaría General, emitió un aviso en el cual se comunicaba que había un término de 3 días hábiles siguientes a la publicación del boletín electoral, en que fue publicado el aviso, para que la admisión de la candidatura de Marta Linares de Martinelli pudiera ser impugnada ante los juzgados administrativos electorales. Este aviso, firmado por la Secretaría General del Tribunal Electoral, Mirta Varela de Durán, fue publicado el pasado jueves 5 de octubre, por lo que ya venció el término para la impugnación de esta candidatura. La Dirección Nacional de Organización Electoral del Tribunal Electoral fue el ente que remitió copia de la admisión de la postulación de Linares de Martinelli a la Secretaría General a fin de que fuese publicado el aviso de postulación por una sola vez en el boletín electoral. No obstante, según fuentes del Tribunal Electoral, una vez publicado en el boletín electoral la lista de los candidatos a los diversos puestos de elección popular a finales de octubre, hay un plazo establecido por el Código Electoral para las impugnaciones. El artículo 387 del Código Electoral establece que toda postulación a puesto de elección popular podrá ser impugnada dentro de los 3 días hábiles siguientes a la fecha de la respectiva publicación en el boletín del Tribunal Electoral, por el cual, por el Fiscal General Electoral y por cualquier ciudadano o partido político mediante escrito presentado al Tribunal Electoral. Seguimos con más noticia. El Consejo de Gabinete aprobó la tarde de este martes 10 de octubre la extensión del precio del galón de combustible solidario a 3.25 para la gasolina de 91, al igual que el diésel. De acuerdo con el gabinete, esta nueva extensión en el precio del combustible subsidiado será del 16 de octubre al 14 de noviembre del 2023. Tras esta aprobación se prorrogan los efectos del artículo número 1 de la resolución de gabinete número 60 del 16 de mayo del 2022, que estabiliza temporalmente el precio del combustible con un aporte del Estado por $20 millones. Seguimos con más noticias. Cuando se ofende, calumnia, inventa, agrede, abusando del derecho, ya no estamos hablando de libertad de expresión, sino de campaña sucia, señala la diputada Mayín Correa. Correa expresó estos comentarios luego de que los magistrados del Tribunal Electoral ordenaran la suspensión de publicaciones y campañas sucias contra el expresidente Ricardo Martinelli Berrocal. La lucha por la libertad de expresión fue un tema fundamental
cuando los civilistas luchábamos por la democracia y la libertad, recordó. Añadió que la libertad de expresión es un derecho inalienable de todo ser humano y pilar de la democracia. La diputada dijo estar de acuerdo con el periodista Juan Carlos Tapia, quien indicó que los comunicadores, periodistas, medios o los que difunden cualquier noticia deben hacerlo con responsabilidad y pruebas y no tener licencia para calumniar o injuriar. Correa también mencionó al director de La Estrella de Panamá, Gerardo Berroa Luz, quien puntualizó que frenar las campañas sucias no debe verse como un ataque a la libertad de expresión, ya que estas campañas lo que buscan es hacer daño. A ningún político le dedican tantos titulares como los que le saca un periodista al expresidente Ricardo Martinelli en una campaña para perjudicar y dañar la imagen del próximo presidente de la República, recalcó. Seguimos con más noticias. Una treintena de autobuses con casi 1.600 migrantes dio inicio este martes al traslado directo y coordinado de flujo migratorio entre Panamá y Costa Rica, en medio de la crisis que registra el continente, una medida que pretende bajar la tensión en la frontera entre ambos países tras incidentes entre los viajeros y residentes del área. La subdirectora del Servicio Nacional de Migración de Panamá, María Isabel Savaría, afirmó que los primeros 9 buses con 593 personas migrantes cruzaron temprano esta mañana la frontera de Paso Canoas para dirigirse al Centro de Atención Temporal de Migrantes establecido por las autoridades de Costa Rica a 17 kilómetros de la línea limítrofe dentro de su territorio. Y ahora las notas internacionales. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, viajará el jueves a Israel para expresar su apoyo a las autoridades de ese país ante el ataque sin precedentes de Hamas que ha derivado en nueva guerra con Gaza. El portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, explicó este martes en una rueda de prensa que el jefe de la diplomacia estadounidense se reunirá con altos cargos del gobierno israelí para seguir con las conversaciones que han mantenido por teléfono de los últimos días. Más noticias. Política que atraviesa Guatemala impacta en la seguridad alimentaria y nutricional de El Salvador, ya que la mayoría de hortalizas, frutas y verduras que se consumen en este país centroamericano provienen de la nación vecina, señaló este martes el director del Centro para la Defensa del Consumidor, Danilo Pérez. Y ahora las notas del deporte. A todos menos a los miembros de la FIFA sorprendió la semana pasada el anuncio del organismo rector del fútbol de conceder la sede de la Copa Mundial 2030 a España, Portugal y Marruecos. No porque fuera una elección que carecía de atributos o era improbable su concesión, sino porque sobrepasó cualquier predicción al combo países del continente americano, nada menos que a 6.000 millas de distancia, al extenderse el mundial en materia geográfica para 2030, al sumar 3 partidos inaugurales a la otra orilla del mar. La FIFA rompió el límite de lo impensado, con Uruguay, Argentina y Paraguay de anfitriones para los partidos de apertura. Hasta aquí las noticias en la voz de Andrés Álvarez Rueda, en su radio Vistazo Online. Y recuerde, si quiere apoyar este trabajo periodístico, lo puede hacer anunciándose en la radio Vistazo Online o en este espacio de noticias. Solo tiene que llamar al teléfono 6931-6740 o al 6356-8340. Además, le invitamos a sintonizar la emisora en www.vistazoonline.com. Dios le bendiga.